Hola, soy el profesor Matías y este es el segundo video de Historia del siglo XX chileno. En esta ocasión vamos a hablar de la economía de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y la vamos a denominar economía salitrera porque está enfocada y tiene un pilar fundamental que es el mineral del salitre para el crecimiento económico nacional. Esto sucede a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, por lo tanto es sumamente importante que lo podamos revisar para poder entender los cambios y el desarrollo del siglo XX chileno. Lo primero que tenemos que saber es qué es el salitre. El salitre es un mineral que se encuentra principalmente en América del Sur y es utilizado para dos cosas principalmente. La primera es un fertilizante para la agricultura y la segunda se usa para la elaboración y la industria de la pólvora. Ahora, con el fin de la Guerra del Pacífico, Guerra del Salitre, en 1884, Chile incorpora en su territorio por el sector norte a Tarapacá y Antofagasta. Y eso nos va a terminar transformándonos en ser el principal productor mundial del salitre. Esto suena gigante, rimbombante, pero tenemos que señalar que la mayoría de esta riqueza está en manos extranjeras. Los ingleses controlan la industria del salitre, el precio del salitre, la producción del salitre en Chile. Entonces la pregunta que nos salta es, ¿cómo gana Chile en esta ecuación económica? Y es súper simple. Es un proceso que nos va a servir para entender toda la economía del siglo XX. Chile gana a través de los impuestos. El territorio en el cual está el salitre sigue siendo chileno. Las industrias son salitreras, la extracción es salitrera, pero el mineral es chileno. Por lo tanto, el Estado cobra un impuesto por la extracción y producción de ese salitre. Ese impuesto equivale principalmente al tercio de la producción total del salitre. Este ingreso se va a transformar en la principal fuente de ingreso de todo lo que recibe el Estado. Me explico. De toda la cantidad que recibía el Estado de plata al año, en 1880, el 4,7% era aportado por este impuesto del salitre. En 1910, 30 años después, el 51,3%, sea la mitad de todo lo que recibe Chile, es aportado por este impuesto del salitre. O sea, se transforma en la principal fuente de financiamiento de nuestro país. Desde 1880 hasta 1910, la demanda y la producción de salitre aumenta de manera constante. Este dinero que recibe el Estado chileno por parte de los impuestos es una gran cantidad de dinero si lo comparamos con otros países latinoamericanos. Y eso va a conllevar una expansión tanto de los servicios como de las obras públicas. Y acá quiero enfocarme en tres áreas principales. La primera tiene que ver con que se generan obras públicas sumamente importantes que modernizan el país. Por ejemplo, se establece una tremenda red ferrocarril que casi compromete a todo el territorio nacional. Por otro lado, se fabrican puentes, se fabrican puertos y algo muy importante que tiene que ver con el funcionamiento de las ciudades. Empieza a realizarse la conexión de alcantarillado y de alumbrado público. Estos dos elementos nos van a diferenciar a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX de otras ciudades o capitales latinoamericanas y nos van a hacer ver para otros como un país extremadamente moderno en función de su contexto continental. Por otro lado, el Estado con estos ingresos decide fomentar y ampliar la cobertura educacional. Crea más escuelas, contrata más profesores y tiene más estudiantes. Si pudiéramos entregar una cifra, por ejemplo, en 1895 en Chile habían 1.300 escuelas. En 1925 en Chile hay 3.000 escuelas. O sea, hay una explosión de la cobertura educacional importante. Y por ese mismo lado también, y el tercer elemento que yo considero importantísimo, es el crecimiento burocrático estatal, la burocracia. ¿Qué quiere decir esto? Antes de estos ingresos, el Estado no tenía tantos recursos, por lo tanto no podía contratar tantas personas
para satisfacer las necesidades y servicios de la población. Ahora, con estos ingresos, empieza a ampliarse la burocracia. O sea, el Estado tiene más trabajadores, más instituciones públicas, puede llegar a más lugares del país, puede poner comisarías en más lugares, puede poner hospitales en otros lugares, puede poner escuelas en otros lugares, puede poner un registro civil en otro lugar, por poner un ejemplo. Tiene la capacidad de contratar más personas para el servicio de los ciudadanos. Y puedo entregar una cifra. En 1880 habían 3.000 funcionarios públicos en Chile. Hacia 1990 hay 13.000 funcionarios públicos en Chile. También se crean nuevas instituciones que son importantísimas. Ya señalé algunas, pero para darle nombre a algunas, podría decir que en Santiago, en este proceso, en este periodo, se construye el Hospital del Salvador y el Hospital San José. Y ahí necesitamos una cantidad importante de personas trabajando y esas personas son financiadas por el Estado. Aparte de esto, estos ingresos del salitre irradian a otras áreas de producción económica. El norte chileno está creciendo y hay una migración constante y hay un crecimiento económico, urbano, territorial, demográfico, sumamente fuerte y sumamente rápido en el norte. Este norte que está creciendo va a empezar a tener demandas, va a empezar a necesitar cosas y esas cosas se van a empezar a fabricar en Chile. Y aquí empieza el proceso de dinamismo, o sea, la plata del salitre empieza a entrar a otras áreas de producción. Por ejemplo, la producción de alimentos en Chile, para satisfacer a todos estos trabajadores del norte. Y por otro lado, la industria textil, para poder satisfacer las demandas de estas empresas de trabajadores que están en el norte chileno. O sea, podríamos decir que el salitre se transforma en la gran viga de la economía chilena hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero avancemos en el siglo XX. Este ciclo de crecimiento rápido va a empezar a tener su caída, su declive, su decadencia. Y eso va a llegar con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914. Y permítanme hacer unas comillas en mundial. Porque yo me voy a preguntar, y quiero que te lo preguntes tú también, ¿bajo qué mirada la Primera Guerra es mundial? ¿Bajo la mirada de Europa o bajo la mirada de América? Te invito a que ciertos conceptos que son tratados como universales, tú los sitúes en el mapa y quizá no son tan mundiales ni son tan universales, sino que más bien son más europeos o occidentales. Pero volvamos a la Primera Guerra Mundial en 1914. Acá empieza un proceso de alzas y bajas, subidas y caídas en la producción del salitre y en su precio. De todas maneras, no se puede negar que la guerra nos hace llegar, nos favorece y nos hace llegar a cifras que son insospechadas de ganancia para Chile. Pero este proceso de crecimiento, como yo te había dicho, llega a su decadencia y su decadencia, un golpe duro es en 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, porque Alemania fabrica y descubre el salitre sintético, mucho más económico, mucho más fácil, y aparte los compradores, los que nos compraban a nosotros salitre, tienen ahora un vecino que es un productor de un producto mucho más barato, por lo tanto deciden comprarle a él y no a nosotros. Y acá empieza una caída económica importante, porque hacia 1910 teníamos una economía de crecimiento hacia afuera, o sea, lo importante eran las exportaciones y no las importaciones. Recuerda, exportación, lo que mandamos hacia afuera, importación, lo que entra de otros países hacia el nuestro. O sea que hacia 1910 dependíamos principalmente de las exportaciones y más encima éramos un mono exportador, principalmente de un producto, el salitre. Y en 1918 se descubre el sintético. Entonces nuestra economía empieza su decadencia tremenda, la industria salitrera empieza su cierre y empezamos en un ciclo de desempleo y de crisis económica en nuestro país
sumamente importante y sumamente potente. Ya hablamos de los aspectos económicos, hablamos de el crecimiento, el inicio del crecimiento y la caída de la economía salitrera. Dijimos que el principal error es que nuestro país lamentablemente se transforma en un mono exportador dependiente totalmente de las exportaciones, y quizás estos elementos nos ayuden a entender un poquito el presente, que no ha cambiado tanto. Pero vámonos a los elementos sociales, las cosas que cambian en la vida cotidiana esta industria o esta economía del salitre. Como yo te planteé, esto se inicia o se desarrolla en el norte, principalmente en Tarapacá y Antofagasta, hacia el interior, desierto de Atacama. Y en este desierto se van a generar oficinas salitreras en plena pampa desértica. Son tremendos asentamientos donde van a vivir los obreros y donde se va a extraer este mineral. Este desarrollo, este crecimiento económico va a generar una migración importante en el país, desde el campo y la ciudad hacia las minas del norte. Los obreros, la mano de obra, los peones van a viajar en busca de mejores oportunidades hacia las ciudades del norte para poder trabajar en la industria del salitre, que tenía mejores ingresos, que tenía mejores condiciones que, por ejemplo, el campo. Pero suena triste que yo te diga que hay mejores condiciones que el campo, porque este proceso de desarrollo industrial va a generar un cambio en el trabajador popular. Porque nuestro trabajador popular, hacia 1880 hacia atrás, era el peón, un sujeto popular de bajos recursos, que no sabe leer comúnmente, no sabe escribir, es sumamente nómade, se mueve de un lugar a otro y tiene trabajos esporádicos, no tiene un oficio. Trabaja en cosecha, luego trabaja en una obra pública, está vagando unos 3 días, se mete con una banda de asaltantes de camino en el campo, se va a una chingana, conoce a una mujer, se mete con ella, se va a la industria salitrera y va dejando lo que van a ser niños huérfanos, o como se conoce en Chile, niños guachos. Ya hay estudios que han evidenciado esto de una manera bastante potente y significativa, principalmente el historiador Gabriel Salazar. Entonces, este peón que llega a el norte, ahora ya no es un jornal, sino que va a trabajar asalariado y ya va a tener que tener como una técnica, un oficio, o sea, va a pasar de ser peón a proletario. Hay muchos elementos que tienen que ver con la conciencia de clase, etcétera, que tienen que ver con esto, pero eso lo vamos a abordar en el cuarto video, que tiene que ver con protestas populares y cuestión social a comienzos del siglo XX. Buenísimo, no se lo vayan a perder. Entonces, este proceso de sujeto peonal a sujeto proletario es un proceso violento, porque lo que se busca es disciplinar a este peón, y se disciplina a través del azote. Se le azota, se le castiga, hay elementos de vigilancia, se prohíben los alcoholes, se prohíben las fiestas, se prohíben los vendedores ambulantes, se prohíben los juegos. Hay un control total para que este peón se convierta en un proletario obediente. Y aparte de todo esto, tenemos un elemento que es característico de nuestra economía, y es como nuestra guinda a la torta de la economía salitrera. A estos empresarios salitreros no se les ocurrió nada mejor que empezar a pagar en fichas. Y esas fichas, como las fichas del casino, servían únicamente para comprar en la pulpería. ¿Qué es la pulpería? El negocio del dueño de la empresa salitrera. O sea, tú trabajas para mí, yo te pago con fichas, y tú con esas fichas solo las puedes utilizar para comprarme a mí. Negocio redondo. O sea, tenemos una economía precaria, no hay derechos laborales para nada, hay azote, hay castigo, hay disciplinamiento, hay un proceso de proletarización, y eso va a llevar también a que estos sujetos, que no son pasivos, estos sujetos populares, hagan revuelta, hagan motines, incendien la salitrera, le roben a sus empresarios, maten a los dueños de la salitrera y generen revuelta, y esto va a generar lo que vamos a conocer en esa cuarta clase como el estallido de 1907 o la matanza de Santa María de Iquique. O sea, ya vimos cómo esta formación popular de sujeto peonal a proletario. Y tenemos también la formación de una clase media, producto de
Acuérdate, el Estado está más escuela, más burocracia y estos empleos van a generar clase media. Y vámonos a la clase alta, vámonos a los sujetos que tienen poder. Los empresarios y los políticos chilenos, la oligarquía, que ya la vamos a definir en esa cuarta también que vamos a hablar de las clases sociales, se va a enriquecer principalmente de la administración de los recursos del Estado, administración económica y política. Esa oligarquía, ese empresariado es el mismo que los políticos, son iguales, son la misma clase y se van a enriquecer en función de, de la riqueza que entra por este impuesto. Van a tomar los altos cargos, van a tener los sueldos políticos, van a tener los altos, van a tener las conexiones económicas importantes, van a tener relaciones comerciales con los ingleses y eso va a generar que se vaya fortaleciendo una clase política, económica, élite que va a controlar la economía chilena hasta, y la política hasta 1925 de manera monopólica. Entonces, vimos para qué servía el salitre, vimos que dinamiza nuestro país, que está en manos principalmente de empresarios ingleses, pero que a Chile le favorece económicamente a través de la recolección de impuestos. Estos impuestos generaron crecimiento burocrático, crecimiento educacional y mayores obras públicas. Y esta economía que va en ascenso va a empezar su decadencia con la llegada de la Primera Guerra Europea y la creación del salitre sintético en 1918 por parte de Alemania. Este proceso de economía salitrera genera proletariado, peones que van a pasar a ser proletarios a través de un proceso de disciplinamiento y violencia, pulperías, malas condiciones laborales y un empresariado que va a generar riqueza en función de lo que pueda administrar por parte del Estado y de sus conexiones económicas con empresarios ingleses. Un ejemplo claro de esta clase es John Thomas North, empresario que va a ser conocido como el rey del salitre por manejar el precio de este producto e involucrarse en todos los procesos productivos, extracción, refinamiento, el ferrocarril que lo lleva al puerto, la creación de ese puerto, los barcos y el transporte a los mercados. Él va a ser dueño de todos estos procesos y se va a convertir en el principal empresario salitrero de este periodo. Espero que esto le haya servido, espero que esto nos haga reflexionar y pensar. ¿Existen a lo mejor ahora procesos de proletarización o disciplinamiento? ¿Estamos ante un nuevo trabajador? ¿Hay un nuevo proceso en el cual se estén creando nuevos tipos de trabajadores en Chile? ¿A través de qué métodos? Ya no hay azote, ya no hay disciplinamiento, ya no hay castigo. ¿Qué métodos se estarán utilizando? Reflexiónenlo. Espero que les sirva esto, esta es la segunda y quiero agradecer todos los feedbacks que recibí del primer video, los comentarios, las sugerencias. Suscríbanse, compártanlo. Espero que esto siga ayudando y que nos podamos autoeducar entre nosotros y generemos una nueva lectura de la historia. Así que eso, el tercer video va a ser de la Guerra Civil de 1891, buenísimo, y el cuarto, no se lo pierdan porque es una de las clases que más me gusta de Historia del siglo XX. Espero que estén súper bien. Suscríbanse, envíenlo, coméntenlo, disfrútenlo, compártanlo. Cuídense mucho, chao chao.